Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. En cada casa hay una forma distinta de hacerlo, pero todos le decimos igual. Guiso de lentejas. Con carne, chorizo, con algunas verduras. Hoy les muestro cómo lo hago yo en casa, con lo que hay, con lo que gusta y con lo que llena. Para esta receta de 4 porciones utilicé 200 gramos de lentejas, que como son lentejones dejé en remojo desde la noche anterior, 250 gramos de carne para guiso, en este caso usé paleta, 100 gramos de panceta ahumada, medio chorizo colorado, 2 cebollas chicas, 2 dientes de ajo, medio morrón, tomates en conserva, más o menos una taza, una zanahoria, 2 papas medianas, medio litro de caldo, también un poco de vino si hay, y para darle sabor, sal, pimienta, ají molido, pimentón y un par de hojitas de laurel. Lo primero que hago es cortar la panceta en lardones, como se dice. Le saco el cuerito y corto primero en fetas, no muy finas, y después en tiras o lardones. La pongo en una olla limpia, sin aceite, el fuego bien bajo, así se va dorando despacio y va soltando su grasita, que va a servir como base para el resto del guiso, porque ahí en ese fondo es donde empieza a construirse el sabor. Mientras tanto, corto la carne en cubos. En este caso, paleta, una carne común para guiso que con el tiempo de cocción queda tierna y sabrosa. Cuando la panceta ya está dorada, la retiro y dejo en la olla ese fondo sabroso que quedó. Y enseguida va la carne. A fuego medio, sin mover demasiado al principio, para que se dore un poco por todos lados y no quede hervida. No busco que quede sellada perfecta, pero sí que tome algo de color. La salo y dejo dorar unos minutitos más mientras voy picando la cebolla. Usé 2 chicas. No hace falta un corte perfecto, solo que queden más o menos parejas. Una vez dorada la carne, la retiro y la reservo. Pongo apenas un chorrito de aceite en la olla y agrego la cebolla picada para que comience a dorarse en esa grasita sabrosa y ayude a despegar el fondo de cocción de la carne y la panceta mientras absorben esos sabores. Y sigo con el morrón, cortándolo en cubitos pequeños para que se cocine rápido junto con la cebolla que ya está en marcha. Mezclo bien y sigo con el ajo. Uso 2 dientes, van a ir bien picaditos y no lo pongo antes porque se quema fácil. Así, ya con la cebolla y el morrón ya soltando su jugo, se cocina justo como tiene que ser, rápido, aromático y sin amargor. Dejo rehogar unos 5 minutos cuidando que no se queme. Ahora vuelvo a la olla la panceta doradita y la carne que habíamos reservado. Se mezclan con el sofrito y enseguida agrego el vino para levantar el fondo de cocción y sumar profundidad al sabor del guiso. Pero es opcional, pueden saltear este paso sin problema o agregar un chorro de agua caliente. Y si tienen vino blanco también sirve, el sabor es más suave pero sigue sumando. Mientras el vino hace lo suyo, me ocupo de los tomates. Son enteros en conserva, así que los aplasto un poco con un tenedor para romperlos bien antes de agregarlos a la olla.
La cantidad es más o menos una taza. Van directo a la olla y acá ya empieza el guiso a tomar cuerpo. Buen momento para sumar los condimentos. El ají molido, media cucharadita. Pimentón, una cucharadita. Pimienta negra molida. Y las 2 hojitas de laurel. No agrego sal porque ya sale la carne y la panceta ahumada también aporta sal. Y ahora el chorizo colorado. Este es estacionado. Le quito la piel y lo corto en rodajitas. Como es un producto curado, lo agrego en este punto para que perfume el guiso sin perder su forma y soltando ese sabor profundo característico que transforma todo. Sumo ahora la zanahoria cortada en rodajitas. Las lentejas remojadas. Y el caldo. Y dejo cocinar a fuego lento con la olla tapada, no del todo, durante 20 minutos. Después corto las papas en cubos no muy chicos. Las sumo a la olla y termino de cocinar todo por unos 15 o 20 minutos más, a fuego lento hasta que las lentejas y las papas estén tiernas. Y listo el guiso. Llevamos a la mesa y servimos bien caliente. Es un plato que no necesita presentación. La temporada fría, el aroma y el aspecto invitan a comer. Espero que les haya gustado este guiso de lentejas. Cuéntenme cómo lo hacen ustedes abajo en los comentarios. Y si les gustan este tipo de recetas bien hogareñas, los invito a suscribirse al canal. Muchas gracias como siempre por haber dedicado unos minutos para ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.